Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y para vernos mejor y sentirnos bien, hoy nos acompaña la neuróloga Paola Goreyev, que nos va a estar hablando de temas muy relacionados a la salud mental, particularmente cómo funciona nuestro cerebro durante la adolescencia y también durante la menopausia. Muchas gracias, Pau, por venir. Gracias, Ani, por invitarme. Platícame un poquito a qué te refieres con vulnerabilidad en nuestro cerebro en estas dos etapas y qué es lo que la da, por qué está dada. Mira, el cerebro de la mujer es un cerebro muy adaptable, es muy interesante, se me hace súper interesante. Es un enigma. O sea, el cerebro de la mujer tiene cambios, inclusive estructurales, durante el ciclo menstrual. ¿Okay? Eso es muy importante. O sea, cada mes les está cambiando el cerebro. Efectivamente. Fíjate, yo pensé que era nada más así. No, pues eso de, está en sus días, ya está premenstrual, ajá. Pues sí, claro, es por algo fisiológico que nos sucede y también, esto es un concepto, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta durante esta charla. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en neurología tenemos ventanas o periodos en donde el cerebro, ahí sí, de hombres y mujeres, es vulnerable a cambios inducidos por hormonas o por neurotransmisores que provocan conectividad de ciertas áreas. En general, por ejemplo, en los mamíferos, ¿no?, tenemos estas ventanas en donde hay podas neuronales, ¿no? Hay épocas en donde nuestro cerebro se conecta más, ¿no?, en donde estamos más alertas, ¿no? Y hay también periodos de senescencia o de cambios, digamos, hacia menos conectividad durante la vejez o durante la enfermedad o durante la atrofia. Declive, un poquito de declive. En la mujer hay dos ventanas muy importantes de esto, ¿no? De estos periodos de vulnerabilidad del humano nos podríamos pasar mucho tiempo hablando, pero particularmente para lo que concierne a este podcast, la mujer tiene durante la adolescencia y durante la menopausia, tiene cambios muy importantes en su cerebro que la van a hacer sensible a ciertas manifestaciones, tanto en su cognición como en sus emociones, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, no es una cosa tan estática como que solo sucede aquí y solo que sucede acá. O sea, como te digo, a lo largo de cada mes hay variación por la variación en la concentración de progesterona y estrógenos que hay en la sangre. Pero me imagino, a lo mejor, corrígeme si estoy mal, que al ser esto cíclico y tener durante toda la vida reproductiva digamos, un promedio de hormonas circulando, pues se mantiene, ¿no? Lo que se cae en el día 14, a lo mejor lo recuperas en el día 28 y luego así, pero te mantienes como en una franja, cosa que después de la menopausia debe de cambiar o cosa que durante la adolescencia también debe tener su alteración. Claro, porque esos son periodos en donde sufrimos como el cambio grueso, ¿no? De hecho, en un ciclo puede ser imperceptible. Hay mujeres que no padecen un síndrome premenstrual muy importante y mujeres que antes de su menstruación tienen neblina mental. Y esto puede ser, bueno, no puede ser, esto es normal, ¿no? Hay mujeres más sensibles que lo detectan y mujeres que no. Pero lo que pasa es que los estrógenos tienen un papel pues muy importante en lo que llamamos la conectividad. Uh-huh. Entonces, vamos a poner para la audiencia que mi mano con mis dedos, ¿no? Si me están escuchando y no me están viendo, véanse su propia mano. Nuestra mano es una neurona y cada dedo, digamos, es una extensión de lo que llamamos las dendritas, ¿no? Que son, pues digamos, las ramitas que tiene la neurona de donde se va a conectar con la siguiente neurona, ¿ok? Si fuera un pulpo, serían los tentáculos y se entrelazan con los tentáculos de la neurona de al lado. Así es, okay. Efectivamente. Entonces, si yo tengo muchos estrógenos, a lo mejor tendría yo 10 dedos, ¿no? Y toda esa densidad de conexiones aumenta. Y cuando los estrógenos caen, hay podas, es decir, esas sinapsis se acortan.
Ok. Perdemos tentáculos o por lo menos están más cortitos. Exactamente. Eso en cada ciclo sucede, o sea, cada fase estrogénica, que es la primera mitad del ciclo, a nivel cerebral también aumenta esa conectividad, pero como no nos podemos quedar súper conectadas, ¿no? La progesterona llega a la segunda fase del ciclo a regular eso y hace pues cortes. Pero entonces todo esto puede ser normal, digamos, en los ciclos normales, que tú unos días de tu ciclo te sientas muy creativa, otros días estés así como más down. O sea, todo eso es normal, pero no nada más en el estado de ánimo, sino también desde el punto de vista de performance o de, digamos, capacidades de ejecutar tareas. 100%, porque los estrógenos tienen actividad sobre todo en 4 regiones muy importantes del cerebro. La primera y la más importante es el hipocampo, que es una estructura que tenemos aquí al lado de nuestro cerebro, o sea, en cada lado, metida en los lóbulos temporales, que son los que tenemos, digamos, arriba de la oreja. Y los hipocampos son la estructura encargada de la memoria que llamamos episódica. Esa es la memoria de qué hice ayer, qué desayuné, dónde dejé mis llaves, qué hice fulanito, ¿no? O sea, ¿y a corto plazo o no necesariamente? Hay una parte a corto plazo y tiene una porción que va guardando toda la información hacia el temporal, hacia la parte cortical, en donde se guardan los eventos de largo plazo. Antiguos, más antiguos. Entonces, el hipocampo es súper sensible a estrógenos y básicamente está empapado en receptores estrogénicos. Okay. En el hombre también esta conectividad del hipocampo depende de estrógenos. Lo que pasa es que los hombres tienen una enzima que se llama aromatasa que va a convertir la testosterona a estrógenos de manera local. Entonces, también ustedes dependen de tener un buen nivel de testosterona para que la aromatasa la convierta a estrógenos. Por eso también muchos hombres que reciben estas terapias antiandrogénicas o que les bajan la testosterona para cáncer de próstata, empiezan con temas de memoria. Y hasta para la calvicie, porque hay los bloqueadores para la hipertrofia prostática se usaban o se usan para el fenasteride, y hay uno más nuevo que no me acuerdo ahorita el nombre, pero que te bloquea la acción de la aromatasa y entonces por eso traes tu copete, pero andas medio desorientado, como que se te olvidan las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, también, entonces el hipocampo es una zona que depende mucho de esto. También las que llamamos la corteza prefrontal, que es toda la parte de adelante del cerebro que tiene que ver con la atención, con la velocidad de procesamiento, con una cosa que se llama el comportamiento dirigido por metas, es decir, ¿qué tengo que hacer hoy para llegar a, ¿no? O qué tengo que hacer con esto para llegar a esto. Y la inhibición, ¿no? Todo eso tiene que ver también con receptores estrogénicos. La otra es la amígdala, que bueno, es una estructura pues, que se ha popularizado mucho. Perdón, me regreso a la inhibición porque me llamó la atención. O sea, si tienes más estrógenos, ¿estás más desinhibida o al revés? Estarías más desinhibida. Sí, estarías más desinhibida. Ok, pues está padre, ¿no? Pues sí, de cierta forma. Si eres muy tímida. Sí. Okay. O sea, claro, entonces sales en el pico estrogénico antes de la ovulación y entonces estás súper coqueta, te sientes súper bien, te sientes la más guapa del lugar, ¿no? Y luego te llega el premenstrual y está la caída de los estrógenos, el pico de progestágenos y te sientes mal sí. O sea, y pues sí. O sea, pasa como cuando el perfil está todo retocado y ya la ves en persona y no se parece, ¿no? Y luego, a lo mejor no estaba en la fase estrogénica. Entonces, bueno, el estrógeno también participa entonces en la función del hipocampo, de las cortezas prefrontales, de la amígdala, que es una estructura que tiene mucho que ver con el miedo y con el enojo. Tiende a inhibir a la amígdala, los estrógenos. Entonces, claro que estamos más enojonas, más miedosas en la premenstruación. Y también con un área que se llama el cíngulo, que bueno, tiene que ver mucho con la atención. Entonces, o sea, durante el ciclo, entonces te digo, percibimos estos cambios las mujeres. Imagínate durante la menopausia y durante la adolescencia, cuando estos cambios son bestiales. O sea, en la menopausia nos depletamos de estrógenos. O sea que si tú compararas
el cerebro y la susceptibilidad de para todas estas hormonas de estas zonas cerebrales en la preadolescencia, niño y niña, se comportan muy parecidos. Sí. Y de repente se prenden las señales de la adolescencia en las niñas y viene la menstruación y todos los cambios que acompañan a la adolescencia. Y entonces, pues el cerebro es cuando recibe el impacto muy fuerte. Ajá. Y estas áreas empiezan... las mujeres tenemos 3 tipos de estrógenos. El estriol, el estradiol y la estrona. Toda la vida reproductiva, el estradiol va a ser el estrógeno predominante. Y la estrona va a tomar un papel más importante en la menopausia y el estriol toma un papel más importante durante el embarazo. ¿Okay? El estradiol tiene efectos muy potentes a nivel de sus receptores, que ahorita podemos hablar un poquito de los receptores, que es un tema bien, bien importante y bien interesante y no muy difícil de entender. Y antes de la venida de la menstruación, el estriol también está más alto en su concentración. Es un estrógeno muy débil, el estriol. Las niñas y los niños, o sea, masculino y femenino me refiero, cuando son niños, efectivamente, tienen también periodos de vulnerabilidad en su cerebro, como te digo, las podas neuronales que se llevan a cabo, por ejemplo, a los 6 años hay una poda en los centros auditivos, así, y cerca de los 12 años vienen todos estos cambios, ¿no? La edad depende un poco de las influencias ambientales y genéticas. Entonces viene la etapa, digamos, del estradiol. El cerebro de la mujer se llena de estos receptores, empieza a haber muchísima conectividad en estas áreas por acción del estradiol, que varía ciclo con ciclo, ¿no? Hasta la menopausia, cuando los ovarios pues dejan de producir hormonas por envejecimiento celular y entonces nos quedamos sin el impulso estrogénico y esto tiene impacto arquitectónico sobre la conectividad. ¿Cuánto tiempo pasa, digamos, para que se pueda estructuralmente o arquitectónicamente, como lo dijiste, percibir ese cambio de cuando vienen, o sea, porque sabemos que la menopausia, bueno, es el término de la última menstruación, pero está todo el síndrome climatérico o la perimenopausia. ¿Cuánto tiempo de este declive o de que dejaste de menstruar ya se hace evidente a que en la estructura, en la arquitectura del cerebro se vea? No estoy segura que esté estudiado. O sea, sí te puedo decir que sí está estudiado que cada 14 días, si tú ves a un microscopio electrónico la densidad de estas dendritas, de estas conexiones, cada 14 días hay cambios. Entonces, me imagino que de que hay cerca del climaterio hay mucha como fluctuación en los niveles hormonales y estas fluctuaciones, muchas mujeres las perciben. Es que la pregunta va porque entonces si la terapia hormonal de reemplazo, la terapia sustitutiva de estrógenos y progesterona para la mujer perimenopáusica puede detener esos cambios arquitectónicos. O sea, vas a sentir alguna fluctuación, pero a lo mejor no es tan fuerte la huella estructural. Mira, el tema de la terapia de reemplazo hormonal es un tema súper interesante y deberíamos de empezar hablando de los anticonceptivos hormonales. Okay. Durante la vida reproductiva de la mujer, pues se utilizan muchas veces anticonceptivos hormonales que por supuesto no permiten estas fluctuaciones, porque si las permitieran, entonces pues ovularíamos y nos embarazaríamos, ¿no? Y claramente los anticonceptivos pues son el mejor invento del siglo, o sea, nos permitieron a las mujeres disociar nuestra vida laboral de nuestra vida reproductiva, ¿no? Y pues qué gran invento para la mujer, pero sobre todo estos anticonceptivos que son de depósito de progestágenos, por ejemplo, pues no permiten a las mujeres hacer estos picos estrogénicos que permiten la ovulación y por lo tanto esas densidades, esa conectividad que por lo menos 14 días del mes tendrías, pues no la tienes. O sea que si te ibas a poner muy creativa o muy eficiente neuronalmente, no. Ah, fíjate qué interesante. Y entonces, ¿y a largo plazo te causa algún efecto? Eso es algo que no se ha estudiado. Y a mí como neuróloga, cuando yo estudié este tema y me tocó empaparme de esto, dije, o sea, si esto tiene efectos a largo plazo, es algo que no está estudiado. Porque para empezar,
han variado mucho las presentaciones de estos fármacos, de estos anticonceptivos. Y hoy en día tendrá unos 10 años que muchas de las preparaciones son sobre todo de progestágenos, ¿no? Porque los estrógenos tienen sus propias problemáticas, ¿no? A nivel de trombos, ¿no? Entonces, pues es algo que si no hacer estas conexiones quincenales, digamos, en tu cerebro impacte a largo plazo, es algo que no está estudiado. Wow. A nivel de la terapia de reemplazo hormonal, antes se pensaba que la terapia de reemplazo hormonal era protectora 100% y todo el tiempo para deterioro cognitivo, porque al tú suplementarte con hormonas exógenas o sí, pastillas de hormonas o sprays o lo que fuera, entonces tú restablecías los niveles hormonales en sangre y permitías que los estrógenos entonces aumentaran esta conectividad. Y esto fue explorado hace algunos años por la Iniciativa de Salud de la Mujer del Reino Unido, se llama la Women's Health Initiative, creo que se llama, y fue publicado en JAMA, el artículo más importante al respecto, que exploró que efectivamente durante los primeros 10 años de la menopausia, el dar terapia de reemplazo hormonal en cualquier variedad, spray, pastilla, lo que fuera, protege a la mujer de enfermedades neurodegenerativas y de neurodegeneración. Pero pasando 10 años, esto es a inverso. Y en mayores de 60 años, hoy se asocia la terapia de reemplazo hormonal a neurodegeneración. Okay. Entonces, en cualquiera de sus variantes. O sea, cualquiera. La recomendación del neurólogo debe ser terapia de reemplazo hormonal por los primeros 10 años de la menopausia. Eso es si lo empezaste a los 52 hasta los 62, si lo empezaste a los 50 hasta los 60 y nunca pasar de los 65 años. Porque más allá de los 65 años la terapia de reemplazo hormonal se considera un factor de riesgo para hacer demencias y no se sabe bien el mecanismo por el cual esto... ¿Todo tipo de demencias o...? Pues particularmente la más prevalente, que es la enfermedad de Alzheimer. Okay. O sea, pero lo que pasa es que a lo que se asocia es a neurodegeneración en estas áreas que son muy importantes para la cognición y que son las mismas áreas que se degeneran en enfermedad de Alzheimer. Ok. Pues está interesantísimo todo esto, pero a ver, entonces me fui como queriendo guardar varias preguntas para no interrumpirte en lo que estabas desarrollando. Pero entonces, se convierte esta parte final de que el neurólogo recomienda no exceder los 65 años, pues depende de qué especialista visites, te va a dar una recomendación distinta, porque hay de efecto cardioprotector, y unos van a decir una cosa, el neurólogo va a decir otra, y el ginecólogo va a decir otra, y el urólogo, porque la parte de las infecciones urinarias recurrentes por la falta de estrógenos o la falta de líbido y resequedad en todas las mucosas, está difícil, ¿no? Pues sí, ¿qué quieres que te diga? O sea, sí, pero pues... Hay que priorizar. Pues sí. Yo creo que es la problemática de una medicina tan fragmentada, ¿no? En donde solo vemos... Una mini especialidad. Sí, ¿no? Y el del dedo te dice otra cosa. O sea, pero es que, o sea, globalmente, yo pensaría que de todas maneras, y eso sí se vio en la Iniciativa de Salud de la Mujer, tomar estos 10 años de terapia de reemplazo hormonal sí te da el beneficio a largo plazo sobre hueso, sobre cardiovascular. No estoy segura de sobre infección de vías urinarias, la verdad te mentiría porque no lo recuerdo. Y sobre protección contra demencias. Okay. Pero luego, seguirla aumentaba el riesgo de demencias. Entonces, o sea, yo lo que les digo a las pacientes es, o sea, cumpliendo 65 bye y de hecho cumpliendo 10 de preferencia bye, ¿no? Ok. Ahora, otra cosa. Para todas nuestro público, en la audiencia tenemos un gran espectro de mujeres entre 45 y 65 años. Es normal y es cierto, podemos hacer una sección de verdad o mito. A ver, verdad o mito. Estoy cerca de la menopausia o en el climaterio y no encuentro dónde dejé mis llaves. Verdad. Estoy cerca de la menopausia y estoy más irritable. Verdad. Estoy cerca de la menopausia y no sé dónde estacioné mi coche. Verdad.
Y esos efectos es muy importante que las mujeres sepan que son transitorios. O sea, ustedes aguanten, amigas, va a pasar. No me voy a ir hacia el deterioro cognitivo de tal manera de que de la menopausia brinque a la demencia. No, por supuesto que no. Aquí hay dos conceptos muy importantes que aprender. O sea, el primero es, como ya vimos, el hipocampo, que es esa estructura de la memoria, depende de receptores de estradiol. Pero los otros estrógenos, la estrona y el estriol, también tienen una función ahí. Lo que pasa es que son menos potentes. Entonces, eventualmente se ha visto que las estructuras de la memoria tienen cierta adaptabilidad y aunque la mujer, la verdad, no vuelve a tener la misma conectividad que a los 25, a los 65 o 70 años, no vuelve la conectividad, tampoco quiere decir que se vaya a demenciar. Hay una adaptación y eventualmente logra estar bien, ¿no? O sea, sin ningún deterioro cognitivo visible. Pero si tú trabajaras en recursos humanos de una empresa súper importante o para un puesto en el gobierno de alta sensibilidad o eficacia, no impacta el que estés entrevistando como uno de tus candidatos una mujer que está en esta fase. No, para nada, porque en primera hay otras maneras de compensar la memoria episódica. Y muchas mujeres lo hacen muy eficientemente porque llevan 50 años exponiéndose a fluctuaciones en el ciclo menstrual y por lo tanto acostumbradas a adaptabilidad. Y esa también es un mito de que se acuerdan de cosas de hace 30 años cuando te quieren echar en cara a los casados. Es cero mito, eso también está comprobado. ¿Y por qué tienen tan buena memoria para eso? Porque los estrógenos, al tener, al hacer todas estas conexiones, se vuelven muy eficientes para hacer que la amígdala funcione en perfecta conjunción con el resto de las estructuras de la memoria. O sea, las mujeres sí tenemos en general mejor memoria que los hombres y eso también está demostrado. Pero para cosas buenas y malas, o sea, no nomás es el rencor de, hace 20 años tú No, dijiste también para cosas buenas. Okay. Sí. Por ejemplo, yo me estoy acordando de todos estos datos ahorita mismo. Okay. Oye, y también otra cosa importante que te iba a decir, porque yo creo que si de algo se pueden llevar así de este episodio, es que existe una medida universal para aumentar la conectividad sináptica hipocampal y que no es nada dependiente de hormonas ni de cuestiones exógenas y es el ejercicio cardiovascular. El ejercicio cardiovascular aumenta, o sea, en microscopio visiblemente, la densidad sináptica en el hipocampo independiente del nivel de estrógenos o progesterona o testosterona. Bueno, aquí estamos otra vez ante una disyuntiva porque todo el mundo que ha pasado por este podcast en el último año nos habla de que tienes que hacer ejercicios de fuerza. El cardio, no que sea cosa del pasado, pero la mayor importancia hoy tiene la resistencia y las pesas. Te voy a decir qué es lo que tiene evidencia a nivel neuronal. Okay. Lo que se ha investigado es que el ejercicio que se llama entrenamiento progresivo continuo en los estudios de ratitas, pero, o sea, básicamente lo que se traduce al humano son los intervalos. Ese bombeo de sangre, desbombeo, como el aumentar la frecuencia cardíaca, bajarla, aumentarla, bajarla, eso es lo que tiene un impacto positivo y sobre todo cuando la persona que lo está realizando está respirando por la nariz. ¿Ok? O sea, ¿cuántos minutos a la semana o cómo me dirías? Ok. No existen muchos estudios aleatorizados, doble ciego, controlados, ya sabes. Eso quiere decir que sean válidos, o sea, sí, muy fuertemente. Con mucha evidencia científica. O sea, hay muchos estudios, pero que tengan un rigor científico detrás, no hay tantos. Hoy hay más que hace 10 años, 5,000 veces más, o sea, ¿no? Es más, antes te mandaban reposo para todo, ¿no? O sea, sí. Lo que se ha estudiado en neurología, en estudios rigurosos, es 45 minutos, por lo menos 4 veces por semana. Okay. Pero la verdad es que, así, siéndote muy sincera, yo a los pacientes les digo entre 6 y 7. ¿6 y 7 días? Sí. 45 minutos todos los días. Pues sí. Porque... Wow, pues tienes puros pacientes atletas, ¿no? No, hombre, nadie me hace caso. Eso es aparte. No, porque, o sea, tú imagínate tu día, ¿no? O sea, imagínense todos su día a día.
Te levantas, te sientas a desayunar. Te trepas al coche, estás 1 hora en el tráfico. Vas y te sientas a tu oficina y estás sentado 6 horas. Sí. De ahí pasas a la cafetería, de ahí a tu coche, de ahí a tu sala de tele y de ahí a tu cama. O sea, no hay manera de tener salud cerebral así, no hay forma. Cuando el cerebro se desconecta del cuerpo, el cerebro tiene problemas. Dime una cosa, nos queda 1 minuto. Entonces, ¿y ejercicios de sudoku, de escribir, No sirve. nada sirve? Tienes que hacer cardio, punto. Sí. Tiene que ser cardiovascular y tiene que ser de intervalos para que impacte en la neurogénesis hipocampal, que es lo que nos concierne con respecto a la memoria. Ajá. Oye, pues está interesantísimo. Se me hace que lo malo es que nunca puede venir porque está muy ocupada, pero le quiero hacer otro episodio porque está buenísimo. El cerebro es algo fascinante. Gracias por darnos una embarradita de compartirnos tu conocimiento. Ella es Paola Gurayev, neuróloga. ¿Nos puedes dar tus redes, un teléfono, un correo si alguien te quiere contactar? No tengo redes sociales. No me gustan nada. Puedes, si quieres, ponles mi correo abajo y Tú ponlo. Dilo. O sea, paola.gurayev@gmail.com. Ok, entonces, pues ahí la tienen, es realmente súper experta en todos estos temas y además lo explica fenomenal. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto fue Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos. No se pierdan el podcast en todas las plataformas del Heraldo Media Group, incluido el video en YouTube. Gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.